Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 19 al 25, vamos a meditar en esta noche. Como venimos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, nada más oportuno de poder, en esta noche, poder ver cómo ha nacido nuestro Salvador. Vamos entonces, abriendo la Biblia, vamos a leer capítulo 1, versículo 18 a 25, dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús fue así. Estando despojada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos en esta noche, gracias Señor por ese tiempo que tú nos regalas. Gracias por poder abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu palabra, Señor. Sea de exhortación, sea de aliento, Señor. Que seamos edificados con tu palabra. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Prácticamente estamos a 5 días de festejar la Navidad, fecha que prácticamente el mundo ha establecido, un 25 de diciembre, a festejar o recordar el nacimiento de Jesús. Y sin lugar de duda, el nacimiento de Jesucristo es un acontecimiento extraordinario y trascendental en la historia humana. En la realidad, nadie puede afirmar en qué fecha nació Jesús. Pero de concreto y de seguro que no fue un 25 de diciembre. Pero la realidad no es objetivo esta mañana, en esta noche, entrar en discusión qué fecha fue, qué fecha no fue, y por qué no fue. Lo que sí queremos recordar en esta noche es recordar, medio de esa narración que acabamos de leer, el nacimiento extraordinario que marcó la historia humana, que tristemente hoy en día se va perdiendo su valor y el verdadero significado de su nacimiento. Inclusive muchas veces en hogares cristianos se va perdiendo muchas veces el valor del verdadero significado de Navidad. Como vivimos en un mundo de consumismo, el verdadero significado de Navidad se va reemplazando muchas veces por regalos, por ropas, por comidas, una mesa farta. Pero muchas veces dejamos de lado el principal, el fundamento, el nacimiento de Jesús. En realidad la cultura paraguaya no es tanto así. Pero igual así, de a poco se va entrando en la cultura. Y tristemente, en un hogar sin Cristo, el Papá Noel es reemplazado completamente el sentido de la Navidad. Por eso, hermano, en esta noche para nosotros es algo muy importante. Es recordar un extraordinario acontecimiento. Que si este no había acontecido, ¿dónde estaríamos nosotros hoy en día? Y quiero realmente en esta Navidad podemos recordar esto. No estás mal querer tener ropas nuevas, no estás mal querer tener una mesa farta, pero no debe faltar el principal, el objetivo. ¿Qué estamos conmemorando? Estamos conmemorando el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador.
Pero también encontramos a aquellos creyentes que se molestan por las decoraciones de esta fecha, por las luces, por los adornos, justificando que muchas veces este es del mundo, que estamos copiando el mundo, estamos imitando al mundo. O inclusive muchas veces cuestionando que no se encuentra esto en la Biblia. ¿Y por qué hacer? Y es cierto, en la realidad no encontramos en la Biblia festejar Navidad. Pero debemos, hermanos, recordar que estamos festejando ese mes de diciembre. ¿Qué estamos conmemorando el mes de diciembre? Es un mes de fiesta. A pesar que sabemos que no fue un 25 de diciembre, pero es la fecha que ha establecido el mundo. Es una fecha que está el mundo sensible. Donde conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador. Por lo tanto, debería ser un mes de fiesta para nosotros. ¿Acaso cuando es nuestro cumpleaños no queremos tirar por la ventana todas las cosas? No queremos adornar nuestras casas, queremos poner la mejor ropa, queremos comer la mejor comida. Limpiamos la casa para esperar a nuestros parientes, nuestros amigos que nos van a venir a visitar. Hacemos lo mejor en nuestro cumpleaños. ¿Y por qué en este mes de diciembre no podemos hacer lo mismo? Si estamos conmemorando algo muy importante, algo que ha marcado el mundo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón que no puedo decorar mi hogar? ¿O cuál es la razón que no puedo decorar la iglesia? ¿Acaso Dios no lo merece lo mejor? Si nosotros podemos hacer para nosotros, ¿por qué no podemos hacer para Él? Ahora también entiendo que nos vamos a idolatrar este día. No vamos a adorar esto. ¿Por qué? Porque como he hablado al principio, Cristo tiene que estar en nuestra vida los 360 días del año. Todas las 24 horas Él debería estar en nosotros. No es solamente en esta fecha, no es solamente en este mes, debería ser todo el año. Las 24 horas del día. Lo que quiero decir con esto, hermanos, que no existe ningún versículo que nos prohíbe adornar, pero tampoco existe ningún versículo que nos dé permiso para hacer. No existe ningún versículo que diga que esto es pecado. Pero aquellos que no quieren hacer están en su libertad de hacer. Lo que no debemos hacer es empezar a acusar unos a los otros. ¿Por qué aquel lo hace y por qué aquel no hace? Porque estamos en Cristo Jesús y cada uno tiene su libertad. Aquellos que no quieren hacer también están en su libertad, y aquellos que quieren hacer están en su libertad. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es juzgarnos unos a los otros. Porque el que lo hace o porque el que no lo hace. Tenemos una libertad en Cristo Jesús. Particularmente estoy convencido que podemos hacer, porque estamos conmemorando el nacimiento de Jesús. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y es justamente lo que vamos a meditar esta noche, la narrativa que acabamos de leer, el nacimiento de nuestro Salvador. El título de estudio de esta noche es el nacimiento de Jesús. Mateo prácticamente describió que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María para salvar a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, en esta noche la palabra de Dios nos va a describir que Jesús fue concebido de una manera sobrenatural para salvarnos de nuestros pecados. Y para poder entender y comprender mejor el entendimiento de la narrativa, dividí esa narrativa en 4 partes. Tenemos la intervención divina, vamos a encontrar la reacción de José, vamos a encontrar la explicación del ángel y vamos a encontrar la obediencia de José. 4 cosas que en esta narrativa nos va a mostrar en esta noche. Que Jesús fue concebido de una manera sobrenatural para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a ver entonces en nuestra primera parte de nuestra narrativa, la intervención divina, versículo 18.
Dice la palabra de Dios, y el nacimiento de Jesús fue así. Estando despojada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Podemos ver claramente que el autor empieza la narración diciendo, el nacimiento de Jesús fue así. ¿Y cómo fue el nacimiento de Jesús? Estando desposada María, su madre, con José. Para poder entender y comprender mejor lo que estaba pasando acá, es necesario explicar ese término desposada, que para mejor algunos es una palabra desconocida y no entienden qué es esa palabra desposada. Debemos entender que la cultura judía, el matrimonio incluía 3 etapas. La primera etapa se incluía el compromiso. La segunda etapa era el desposorio. Y la tercera etapa era el matrimonio. Prácticamente la primera parte del compromiso era realizar la pareja aún cuando eran niños. Y cuando ni siquiera se conocían ellos. Prácticamente era un trato que hacía entre los padres. Porque para los judíos creían que el matrimonio era una decisión demasiado importante para dejar en las manos de jóvenes inexpertos. Entonces los padres, aun cuando eran niños, ya hacían un pacto. Pero ese pacto pues, se podía romper porque todavía no era un pacto oficial. Pero los padres ya podían elegir la pareja para sus hijos. La segunda etapa del matrimonio era el desposorio. El desposorio era considerar la confirmación de este compromiso que ya tenían estos niños desde chicos. Establecido como pareja y una vez adquirido el desposorio ya era considerado marido y mujeres. Se hacía frente a una autoridad junto de testigos y no se podía más romper así nomás. Era un tiempo que aún ellos no podían vivir juntos. Prácticamente duraba 1 año de desposorio. En cierta manera, para poder ver si la mujer fue fiel, esperaba 1 año prácticamente para poder confirmar este matrimonio. En esta etapa de compromiso ya no se podía más romper por cualquier motivo. Ellos ya eran considerados marido y mujer. Tanto es así, si en este periodo el hombre moría, la mujer era considerada viuda. Y luego encontramos la tercera etapa del matrimonio, que es el matrimonio en sí. Y con la consumación de todos los votos. Y da la facultad del hombre llevar a la mujer consigo. Y tener todos los privilegios que puede tener el matrimonio. Esto es el matrimonio de esta época. Y podemos ver claramente que según la narración del pasaje que estamos meditando, fue en esta etapa de desposorio que se encontraba María y José. Dice nuestro versículo, y el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José. Por lo tanto, María estaba en la etapa del compromiso. Aún no había conocido a José como varón, o sea, no tuvieron relaciones sexuales todavía ellos. Y acá la frase que dice, antes que se juntase, dice la palabra de Dios, y están desposada María, su madre, con José, antes que se juntase. Indica sin lugar de duda que María era virgen, pues no había llegado a la etapa de matrimonio y que su embarazo era una obra sobrenatural, era una obra del Espíritu Santo. Por eso dice nuestro versículo, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En la narrativa de Mateo podemos encontrar 2 veces la concepción del Espíritu Santo. Versículo 18 que estamos leyendo, y halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Evangelio de Lucas nos proporciona un poco más de detalles. Acompañen conmigo la lectura, Lucas capítulo 1, versículo 34 a 37. Dice la palabra de Dios,
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y esto es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Es interesante cómo termina Lucas, porque nada hay imposible para Dios. Legalmente, hermano, nuestra mente humana no puede entender, no podemos comprender, y mucho menos podemos explicar el nacimiento sobrenatural de Jesucristo. Lo único que podemos hacer es aceptar y creer por fe. Así de sencillo. La razón humana, la científica, no puede explicar. La razón humana no hay cómo explicar cómo aconteció esto. Por lo tanto, la concepción virginal de Cristo fue un acontecimiento sobrenatural. Y así también como fue su resurrección. El nacimiento de nuestro Salvador y la resurrección es un acontecimiento sobrenatural. Y sinceramente, estas dos grandes verdades, la muerte de Cristo y su resurrección, que marcó el mundo, es locura para él. Para el mundo, voy a hablar de esto, es locura. Porque son cosas que solamente se pueden discernir espiritualmente. Y solamente podemos creer por fe. No podemos explicar, la razón humana no hay cómo explicar estos acontecimientos. Por lo tanto, hermanos, podemos ver que la primera parte de la narración muestra una intervención divina en la concepción de Jesús, nuestro Salvador. Con dicho relato podemos afirmar que la concepción fue de una manera sobrenatural. Y también podemos ver toda la sesión de versículos que vamos a meditar esta noche, de 18 a 25, tiene todo como fin aclarar cualquier duda sobre la doctrina de la concepción virginal. Si es que aceptamos la palabra de Dios como verdad. Si empezamos a cuestionar, esto puede ser sí, esto puede ser no, no vamos nunca a creer y aceptar. Si realmente creemos que la palabra de Dios es verdad, es infalible, la palabra de Dios muestra que Jesucristo nació de una manera sobrenatural. ¿Y cómo puede ser sobrenatural? Y para concluir esto debemos destacar la importancia que tiene la concepción virginal, o sea, la doctrina virginal. Pues nuestro Señor Jesús no podría provenir del resultado de una relación sexual entre un hombre y una mujer, porque de haber sido así, había sido contaminado por el pecado, así como somos todos nosotros, nacemos en pecado. Por esta razón es la importancia de la doctrina de la concepción virginal. Fue por esta razón que el Espíritu Santo obró milagrosamente en el vientre de María, ya que Él es Dios. No puede pecar y mucho menos ser contaminado con el pecado. Él nace de una manera sobrenatural, sin pecado, porque Él es Dios. El Dios encarnado, el Dios que hizo hombre. La concepción milagrosa de María permitió la encarnación del Hijo. El Hijo de Dios, el cual trajo redención de pecado. Por lo tanto, la humanidad de Cristo es perfecta y plena, porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Y con esta unión se produjo al instante de la concepción. ¿Y cómo explicar esto? No se explica. Se cree, se acepta por fe. Por eso hablamos que de una manera sobrenatural. Jesucristo era 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Acompáñenme conmigo la lectura, Juan
1, 14 a 18. Si alguien tiene, puede leer. San Juan 1, 14 a 18. Y es que luego por encontrar en el Hijo de nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés te daba, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acá podemos ver claramente la humanidad de Dios. ¿Para qué vino? Para dar a conocernos. Si no era este acontecimiento sobrenatural, puedo asegurar que nadie hoy estaríamos acá. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si Él no ha venido, puedo asegurar que hoy nadie estaríamos nosotros hoy acá. Por lo tanto, Mateo nos describe que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María para salvar a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, en primer lugar, podemos ver la intervención divina. Vamos a ver ahora la segunda parte de la narración, la reacción de José. Versículo 19 de nuestro Evangelio de San Mateo. Dice versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Para nosotros hoy en día mejor es muy fácil de entender, es muy fácil de asimilar, pero si paramos un poco y volvemos tiempo atrás y nos colocamos en el lugar de José, ¿cómo reaccionaríamos al encontrar nuestra prometida decir, estoy embarazada? Y yo sabiendo que no pasó nada entre nosotros, ¿cómo puede ser que esté embarazada? Hoy para nosotros es fácil comprender, hoy es fácil para nosotros conocer, porque conocemos esta historia. Pero si nosotros tratamos de olvidar todo esto y nos ponemos en el lugar de José, ¿cómo reaccionaríamos en saber esta noticia? En encontrar que no está comprometida, que no tuvimos relación sexual, nos dice, estoy embarazada. Estoy seguro y más que normal que nadie aceptaría. Estoy seguro que muy poco, para decir nadie, aceptaría esta historia. Y es justamente lo que estaba pasando con José. La palabra de Dios nos muestra, nos dice las circunstancias, no sabemos si María le contó cómo fue, pero sí muestra que José estaba perturbado por esto. ¿Cómo puede ser la mujer comprometida, viene y dice que está embarazada? José perfectamente sabía que no había aún conocido a María como mujer. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que estaba embarazada? Y esto a José le estaba perturbando a José. En cierta manera, para José, la única explicación que él podía encontrar era que había una infidelidad. ¿Cómo puede ser que esté embarazada? Y en cierta manera, esto estaba perturbando a José. La palabra de Dios nos dice si pasó tiempo, si fue rápido, si fue instante, cuándo fue, pero sí muestra que José estaba perturbado. Y peor aún porque José conocía la ley y sabía perfectamente lo que debería hacer con esa situación. Y más aún le perturbaba a José. Porque la palabra de Dios dice que José era un hombre justo. Y José sabría que debería pasar con María con esa circunstancia. No busquen, yo voy a leer nomás. Deuteronomio 22, 23, 24 dice la palabra de Dios. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad,
y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto debería pasar, y esto le perturbaba a José. Pero podemos ver acá en la narración que dice que José era justo. Esto significa que él era un hombre que deseaba vivir de acuerdo a la ley. Por lo tanto, él encontraba un dilema. Su mujer, que estaba a punto de tomar como matrimonio, a unirse con matrimonio, se encontraba embarazada. En su cabeza posiblemente solamente pasaba que esto es una infidelidad. Y él, conociendo la ley, sabía que debía pasar con María. Debía ser apedreada. Por lo tanto, ante esa traición, debería ella ser apedreada. Pasar por un juicio contra María. Porque la ley establecía. Y esto a José le estaba perturbando a José. José era un hombre justo. ¿Qué quiere decir ese hombre justo? Él era recto. Él era benigno. Él era misericordioso. Podemos decir hoy en nuestro lenguaje, era un creyente genuino. Por eso era justo, era misericordioso, era benigno. Y por esa razón, por ser un hombre justo, él no quería pagar mal por mal, y a esto le perturbaba a él. En cierta manera estaba la ley que debía ser apedreada. Por otro lado estaba él, misericordioso, justo. No quería actuar con venganza, no quería actuar con odio. Y también seguramente por amor a su despojada, él toma una decisión. La palabra de Dios dice, y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, José quiso despedir a María. O sea, divorciarse. Romper el contrato de desposamiento, pero de una manera secretamente. No quería denunciar el embarazo de María, porque sabía que debería pasar con María, debía ser apedreada. Pero dice el versículo 20, continuando la narración, y pensando él en esto. ¿Qué estaba pensando en toda esta situación? Le estaba perturbando a José toda esa situación. María, embarazada, yo no les conozco. La ley dice que tiene que ser apedreada, pero yo le amo. Entonces quiero dejarla a él en secreto. Voy a divorciarme, voy a despedir de ella. Y esto dice, y pensando él en esto. He aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Podemos ver José legalmente estaba perturbado frente a la situación que estaba pasando. Y por esta razón, versículo 10, y pensando él en esto. Estaba pensando, estaba reflexionando qué hacer. Y como vimos en el versículo anterior, él había tomado una decisión de romper el compromiso. Por lo tanto, podemos ver en esta narración hasta ahora, podemos ver que Mateo describe que Jesús fue concebido de una manera sobrenatural. Fue nacido de la Virgen María para salvar a su pueblo de sus pecados. Primero vimos la intervención divina. Luego vemos José con la reacción. Y la tercera parte, que podemos decir sería la parte central de esa narrativa, podemos encontrar la razón de todo esto. La explicación de por qué está aconteciendo todo esto. Dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le comunica a José
la origen divina del niño que María estaba esperando y dice, no temas. A lo mejor nosotros leyendo así, vemos que no hay mucha énfasis. Es como muchas veces usted dice, yo no puedo decir porque no hablo guaraní, pero usted dice que guaraní es diferente, dice. Suena más dulce o suena más fuerte. Y posiblemente acá el idioma griego, en cierta manera, podemos decir que de la misma manera. Nosotros al leer en castellano nos da énfasis en lo que Ángel está hablando. Pero el idioma original sí tiene una énfasis fuerte. El ángel está enfatizando la decisión que debía tomar José. Es como el ángel deja, pare ya de tus temores. El ángel está enfatizando a José, para ya, deja de preocuparte. Haga lo que tiene que hacer, pero deje de preocuparte. José, no te preocupes. María no te fue infiel. No tengas miedo en recibirla como tu legítima esposa. Y da la razón por qué. Dice el versículo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este ángel está enfatizando a José. Para ya, José. No te perturbe más. No te preocupe más. Haga lo que tiene que hacer. Seguramente fue muy consolador para José, pero también seguramente muy perturbador a la vez. En recibir dicha noticia, pues la idea del nacimiento virginal para nada era común para esta época y mucho menos para nosotros hoy en día. Es una locura. Pero estoy seguro que le sacó un gran peso y de seguro una tranquilidad para decidir tomar a María como su esposa. Es como vimos ayer anoche, la fe. La fe muchas veces para nosotros es algo, pero ¿qué vimos ayer anoche? La fe es una obediencia. Y esto el ángel estaba diciendo a José, José, para ya. Deje de preocuparte. Tome María como tu mujer, porque él no fue infiel a vos. Y el ángel continúa dando la noticia. Él no queda por ahí. Él da el propósito del nacimiento. Él explica a José, no temas. María sí está embarazada. De una manera sobrenatural del Espíritu Santo es. No te preocupes. Pero el ángel va a continuar. El ángel va a dar la razón, el propósito del nacimiento. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel prácticamente dice, José, para allá. Siga el plan de Dios. Dios ha elegido de una manera sobrenatural a tu esposa María para que lleve en su vientre Dios mismo. Porque María dará a luz a un hijo. Y ese hijo salvará al pueblo de sus pecados. El ángel le comunica a José que su esposa estaba embarazada. No te preocupes, pues fruto del vientre es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. María era un instrumento escogido en la mano de Dios, bendita entre todas las mujeres. Y daría luz a un hijo, así como todas las madres normalmente dan luz a un hijo. Pero con una diferencia extraordinaria. Este era Dios mismo. Él nacería para salvar al mundo de sus pecados. Por esta razón el ángel dice que debería llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios en su soberanía, antes mismo de la creación del mundo, había ya determinado el nacimiento de Jesús con propósito de salvación. Dios antes mismo que haga cualquier cosa, Dios ya ha planeado todo. Acompañen conmigo la lectura, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. 2 de Timoteo, capítulo 1,
versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios, versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Podemos ver que Dios nos salva no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 18 al 20. Dice la palabra de Dios, versículo 18. Y sabiendo que fuiste resgatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, y esta es la razón de todo. Sin el nacimiento de Jesús, sin su muerte y resurrección, nada tendría sentido. Estaríamos aún condenados en nuestros delitos y pecados. Seríamos aún esclavos de pecados. Estaríamos aún condenados eternamente. Porque nada, pero nada de nada podemos hacer para solucionar nuestro problema con el pecado. Nada que queremos hacer podemos solucionar nuestro problema con el pecado. Tenía que Dios despojarse a sí mismo. Debía nacer de una manera sobrenatural, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, para morir. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Para pagar nuestras deudas, nuestras ofensas. La ira del Padre fue cargada en su Hijo. Y esto, hermanos, es el verdadero significado de la Navidad. El nacimiento de aquel niño que vendría a salvar al mundo. Y esto es la gracia, la soberanía de Dios. Nadie lo merece. Nadie de nosotros merecíamos esto. Pero la salvación es provista para todos. Pero solo los que obedecen el llamado de Dios, aquellos que creen en la obra divina, son los salvos. Juan 3:16, un versículo que conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios es muy clara acá, para todo aquel que en Él cree. Primera de Pedro 2, 9 y 10, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 2 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podemos ver claramente que la salvación no es de los hombres, sino de Dios. Dios nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos linaje escogida, dice. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esta razón, el ángel anunciaba: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino, hermanos, con un propósito: de redimir y salvar a los perdidos. Porque solo en él hay salvación. No existe otra manera. Y la palabra de Dios muestra claramente esto. Él nació de una manera sobrenatural, con un propósito. Dice la palabra de Dios: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 4:12. ¿Qué hizo con nacimiento, con la muerte y resurrección? ¿Qué tenemos nosotros en Cristo Jesús? ¿Qué estamos conmemorando en esta noche, algo tan especial? Estamos conmemorando el nacimiento de Jesús. Pero ese nacimiento tuvo un propósito: a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque la paga de pecado es muerte. Es algo que todos nosotros merecimos, era morir. Porque todos somos pecadores. No hay uno en la faz de la tierra que puede decir: yo no he pecado. No hay una persona en el mundo que puede decir: yo nunca he pecado. Porque todos pecamos. Para Dios no existe pecado grande, pecado chico. Para Dios, pecado es pecado. Aquel que roba es un ladrón y es un pecador. Aquel que habla una pequeña mentira es un mentiroso y es un pecador para Dios. Aquel que mata es un homicida y es un pecador delante de Dios. Para Dios, Dios no mira a aquel es un pecador más chico, a aquel es más grande. Todos somos pecadores. Pero Él vino y estamos conmemorando esta noche el nacimiento de Él. Porque su nacimiento había un propósito. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero para Él poder salvar, tuvo que nacer. ¿Para qué? Para morir. Pero no ha quedado muerto, Él ha resucitado. Y ha prometido que un día vendrá a buscar a nosotros. ¿Y qué Cristo hizo con nosotros, con su muerte y resurrección? En Cristo somos salvados del castigo del pecado. Acompañen conmigo, vamos a leer algunos versículos, con eso vamos terminando. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos, acá para Dios no encontramos algunos, dice todos. Y cuando dice todos, incluye a todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos en esta condición. Estábamos. Romanos 6:23. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este nacimiento sobrenatural había un propósito: morir, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es darnos vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús. Nosotros tenemos vida eterna por venir a la iglesia. No tenemos vida eterna por leer la palabra de Dios. No tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ese nacimiento de una manera sobrenatural tuvo un propósito: a salvar a su pueblo de sus pecados. En Cristo somos salvados del dominio de la servidumbre del pecado. Romanos 8:2. Dice la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 5:17. De modo que alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos salvados del castigo del pecado. En Cristo somos salvados del dominio de la servidumbre del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya fuimos comprados, no con plata, no con oro, pero fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Esta sangre fue derramada en la cruz, que nos limpia de toda nuestra maldad. Y en último lugar, en Cristo somos salvados de las consecuencias eternas del pecado. Juan 5:24 dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto, hermanos, es Navidad para nosotros. El nacimiento del Dios vivo. El nacimiento de este niño que ha nacido de una manera sobrenatural. Que podemos ver que en Cristo somos salvados del castigo del pecado. En Cristo somos salvados del dominio del pecado. Y en Cristo somos salvados de las consecuencias externas del pecado. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios es muy clara. Ninguna condenación, dice, hay. ¿Pero para quién? Para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, el ángel estaba confirmando la naturaleza divina del nacimiento de Jesús y confirmando el propósito de su nacimiento, de salvar a su pueblo de sus pecados. Y por la gracia de Dios incluye a María y a José en ser participantes de este plan de la redención. Y por su gracia y soberanía nos da la capacidad para obedecer el Evangelio. Y sigue la narración diciendo, versículo 22, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento de la profecía. Mateo demuestra en su narración el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, que Cristo había nacido de una virgen y llamaría Emmanuel. Para nosotros que tenemos la Biblia completa, todo tiene sentido, todo es más fácil. Pero debemos recordar que los receptores de esta época no tenían toda la Biblia, pero sí conocía el Antiguo Testamento. Por esta razón, Mateo, inspirado por nosotros, da sentido a todo esto. La profecía ha cumplido y seguro ellos entendieron qué quería decir el autor. Hermanos, nació el Salvador, el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, el Dios encarnado, que hizo semejante a los hombres para reconciliarnos con su muerte, trayendo la paz con Dios. Disfrutemos realmente de este tiempo, el verdadero significado de Navidad, el nacimiento de Mesías, el Dios que se hizo semejante a los hombres, que nació, creció, murió en aquella cruz, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y con esta obra maravillosa pagó la culpa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Que en esta Navidad podemos disfrutar en nuestros familiares, podemos disfrutar de nuestros amigos, podemos tener la mesa farta, podemos participar de todo, pero no debemos olvidar del acontecimiento principal. Podemos dar testimonio realmente de un hecho trascendental que fue para el mundo y sigue siendo para hoy en día, el nacimiento de nuestro Salvador. Y termina la narración con la obediencia de José. Dice el versículo 24 y 25, y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José fue obediente a la voz de Dios. Tomó a María, su mujer, y no la conoció hasta que dio luz a Jesús. Y podemos seguir hablando de esos versículos, la contraversión que hay. Pero la idea no era esta en esta noche. La idea es recordar el nacimiento de nuestro Jesús. Podemos en esta narración 4 partes. La hora sobrenatural. José espantado, preocupado con la noticia. El ángel dando una razón, explicando todo. Pero lo fundamental que hizo José, obedeció la voz de Dios. Que realmente, hermanos, que la palabra de Dios nos pueda alentarnos, puede exhortarnos. Cada uno la palabra de Dios toma de diferentes maneras según nuestras condiciones. Pero nos deja claro a nosotros que en esta Navidad debemos dar testimonio de un Dios vivo, un Dios que vino con un propósito, a salvar a su pueblo de sus pecados. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de ustedes. Yo no sé si aquel que está ahí, si alguna vez ha comprendido, ha entendido, pero Dios nos quiere llamar a arrepentimiento. Dios en esta noche quiere mostrarnos que Él vino en este mundo, que Él nació de una manera sobrenatural, que nació con un propósito, a morir en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no ha quedado muerto, ha resucitado el tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Dios dice, arrepiéntate. Que no hay otro nombre bajo los cielos. Cristo Jesús es el único que nos puede salvarnos. No son nuestras obras, no son nuestras buenas acciones, no es venir a la iglesia. Esto se llama ser religioso. El único que puede salvar es Cristo Jesús. El único que vino sin pecado, pero hizo pecado por amor a nosotros. En aquella cruz fue cargada la ira del Padre. Todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones fue cargada en Él en aquella cruz. Todos los azotes que Él recibió era lo que nosotros merecimos. Era el castigo que nosotros merecimos. Pero la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hace un llamado y es un deber nuestro obedecer a ese llamado. Arrepiéntate y cree que Cristo es único y suficiente. Solamente en Él hay salvación, no hay otra manera. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, queremos dar gracias. Gracias, Señor, por ese tiempo que podemos abrir tu palabra. Podemos esta noche especial recordar este nacimiento que ha marcado de manera extraordinariamente el mundo, Señor. Tu nacimiento. Tú has hecho semejante a nosotros, con un propósito, a morir para pagar por nuestras culpas. Gracias por tanta demostración de amor que tú tienes para con nosotros. Gracias por cada uno que está expuesto hoy acá con tu palabra. Que tu Santo Espíritu puede quebrantar a cada uno de nosotros. Que podamos analizar nuestras vidas, cómo estamos. Dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.